está con nosotros el licenciado Victoriano Sánchez Carvajal, que nos viene a hablar un tema muy importante. Sí, hoy nos va a platicar de la ley de responsabilidad patrimonial. Adelante. Como no, muchas gracias, muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. En efecto, agradezco primero la invitación y la oportunidad de comentar cuando acontecen hechos que causan daños al patrimonio del ciudadano. Uno de los ejemplos que habíamos comentado es cuando va en su vehículo y de pronto cae en un bache y se ocasiona daños al vehículo. El municipio tiene la responsabilidad de hacer el pago por los daños ocasionados, ya que ese hecho se deriva de un actuar negligente en la acción administrativa que tiene como obligación para con los ciudadanos. Pero también quiero comentar que hay otras acciones que lleva a cabo el Estado de las cuales se desprenden responsabilidades. Hemos escuchado en otras ocasiones, en gobiernos anteriores, cuando de una manera totalmente politizada se inician procedimientos administrativos contra ciertos funcionarios de una administración pasada, con la finalidad de exhibirlos en actos que aparentemente son corruptos, pero que después de agotar un juicio, resulta que fueron unas actuaciones dolosas. Se demuestra que esa presunta inocencia predominó. Ahí también tiene responsabilidad el Estado de responder por el daño moral ocasionado. Tenemos otro ejemplo, cuando alguien no recibe la atención médica adecuada en una institución pública de salud, acude y con el actuar negligente de los médicos tiene un daño en su salud. Luego entonces existe esa obligación de responder patrimonialmente el Estado. Quiero hacer mención que en el año 2004 se surge a la vida jurídica la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que precisamente obliga de manera objetiva y directa a las autoridades para que en acontecimientos que tienen que ver con el fuero federal, las autoridades respondan. ¿Cómo? Resarciendo el daño económicamente. Pero cabe hacer una reflexión y un llamado. Sabemos que nuestros servidores públicos, nuestros funcionarios de elección popular, todos actúan de muy buena fe. Y este llamado es precisamente porque en Guerrero es la fecha que aún no surge, no se aprueba la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que desde el año 2004 se hizo un llamado a todos los estados para que se aprobara. Y esto requiere pues una reforma a la Constitución Política del Estado, en su artículo 194. ¿Por qué razón? Sí existió un proyecto por el año 2010 de reforma a la Constitución local que se envió a los municipios, pero estos a su vez no en el 2007, ¿no? Ahí comenzó el proceso. El Congreso local aprobó la Ley de Responsabilidad Patrimonial. El Congreso local aprobó, sí. Y de acuerdo al procedimiento constitucional, como tenía que reformarse primero la Constitución, se envió la petición a los ayuntamientos para que sus cabildos emitieran su resolución de aprobación y de esa manera procediera la reforma a la Constitución, porque hay una diferencia. Bueno, y eso nunca se dio, nunca se dio, entonces nos quedamos igual. Hay una diferencia aquí. La Constitución Política habla de la responsabilidad objetiva y directa, quiere decir que el Estado tiene que pagar de manera inmediata. Sí, la Constitución local... Incluso en la ley había un apartado en el cual los ayuntamientos en los presupuestos tenían que etiquetar bolsas económicas para precisamente estar prevenidos ante una demanda que hiciera algún ciudadano, cosa que no han hecho. No se ha hecho porque esa ley nunca surgió a la vida jurídica. Hubo un trabajo de una legislatura, efectivamente, pero no se concretizó la reforma que requería la Constitución local en su artículo 194. Para que la Constitución local se reforme, tiene que haber la aprobación de todos los ayuntamientos que sesionen en cabildo y así lo manifiesten en un acta donde se especifique el acuerdo respectivo. Al no darse esta situación, la ley nunca surge a la vida jurídica. Ahorita es una oportunidad precisamente para que, si nuestros representantes en el Congreso del Estado buscan realmente que haya un beneficio a la sociedad, se busquen mecanismos como esta ley para que precisamente esos actos negligentes de algunas autoridades pues sean resarcidos por parte de las mismas a los ciudadanos. No, pero y aparte fíjate que es lo esencial que debe de haber en cada municipio,
porque todos nos sentimos agraviados en algunas circunstancias. Ejemplo, tú pones el ejemplo, y era el ejemplo que yo había leído, de que si cae en una coladera o en una rejilla y se te poncha la llanta, se te descompone la suspensión, pues tú tienes una herramienta legal para exigirle al municipio que te pague el daño. Pero dices que no se ha hecho porque no se ha reformado la constitución local. Pero es que es lo mínimo que debería de estar respondiendo el gobierno municipal, es lo mínimo, aunque ni siquiera estuviera esto. En efecto, aquí hace falta voluntad política. Es la pura voluntad, es lo que debería de estar en estos momentos viéndolo. Mira, yo distingo que este gobierno municipal anda distraído, lo entiendo, la inseguridad lo ha rebasado, ha habido sin fin, pero creo que si no voltea a ver a las mayorías que somos nosotros los que transitamos día con día en esta ciudad, no hay luminarias. Ahorita hay una queja ahí en la calzada de la Cuesta, no hay luminarias, basura, viene la época de lluvia, va a haber baches. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde quedamos las mayorías? Los ciudadanos debemos organizarnos y exigir precisamente a nuestros representantes que legislen al respecto, que se obligue a las autoridades municipales para que aprueben en sus cabildos que pase esta ley y que recuerden una situación muy concreta. En la actualidad, las autoridades ya pueden ser reelegidas en las elecciones, que recuerden que si no dan resultados, la ciudadanía seguramente mostrará su sentir en las próximas elecciones. Por ello, tienen la oportunidad o bien de ser reelegidos ahorita, sí, porque así se permite, o bien pues, disfrutarán sin duda el rechazo de la sociedad por no haber resultado a sus intereses conforme se requería en los momentos. Sí.